Darles la bienvenida en nombre de Procine, es nuestro fideicomiso de promoción y desarrollo para el cine mexicano. En la Ciudad de México, es muy importante aclarar que somos un fideicomiso de la Ciudad de México. Hoy presentamos el libro Ciudad de México, Diversidad, Balance y Proyección de un Distrito Audiovisual en la Era del Streaming. Creo que es un trabajo que analiza con rigor y mirada crítica cómo las plataformas digitales, Netflix, Amazon, Apple, Pixel, todas las que querramos, han transformado el ecosistema audiovisual y vaya que lo han, yo no sé si transformado o trastocado, sería la palabra. Como en nuestra ciudad, principal centro de producción de cine y televisión de nuestro país, no es poco lo que se produce en esta ciudad, no es poco lo que genera esta ciudad, el talento que ha desarrollado esta ciudad. Y bueno, esta investigación combina entrevistas con productores, creativos, representantes de plataformas, de autoridades, junto con datos duros sobre producción, inversión y empleo. No me voy a meter en eso ya se lo vamos a dejar a David. Nos habla de un verdadero boom de producción, pero también de los retos que enfrentamos, la concentración del mercado, la limitadísima visibilidad de nuestro contenido y la necesidad de fortalecer la producción independiente, el documental y las alianzas entre lo público y la privada. Pronto vamos a hacer un anuncio a propósito justamente de esto que analizas. Este libro es resultado de la convocatoria Apoyo a Investigación que impulsen el desarrollo de la cinematografía mexicana en la Ciudad de México del año 2024. Y para Procine es un orgullo apoyar trabajos que, como este, generan conocimiento para orientar políticas, estimular la creatividad y proteger nuestra diversidad cultural. Creo que es lo más importante. Y bueno, nada más, me da mucho gusto recibir aquí a David Jurado, autor de este libro, junto con Elena Fortes, Rodrigo Gómez y Argelia Muñoz, quienes compartirán los hallazgos en esta investigación. Y pues nada, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abril. Yo también quiero extender agradecimientos tanto a Procine por organizar esta presentación que teníamos pendiente. Agradecer a todos los que hicieron posible este trabajo, no solo al equipo. Cuando salió la convocatoria dije, bueno, pues hay que invitar a quienes ya han abierto un camino en la investigación de este tipo de temas, y por eso pues convoqué a Argelia, a Rodrigo y a Elena, que tienen pues toda una experiencia en este tipo de trabajos. Gracias a la Casa de la Primera Imprenta, Antonio, ya es la tercera vez que paso por aquí a hablar de este tema, y qué bueno volver esta vez sí como a tratar de escarbar un poco más en este trabajo, ¿no? Que nos enganchó en un streaming reflexivo bien interesante. ¿Cómo vamos a organizar esta presentación? Primero, Argelia y yo vamos a presentar de manera general un panorama de los resultados de la investigación. Esto nos llevará 20-25 minutos. Y luego los otros dos autores, Elena y Rodrigo, van a pasar al frente para también alimentar la discusión sobre los hallazgos de este trabajo. Entonces, bueno, también igual quiero agradecer a otras personas que no están aquí, que estuvieron vinculadas al trabajo, a Noel Gómez, que fue asistente de investigación, a Charit Serrán y Carley Chávez, que estuvieron en la parte de estadística, a Georgina Hernández, que nos ayudó con la parte de cartografía, Antonio Nieto, que fue el diseñador, y a Luis Bernal de Pérez, que fue el corrector de estilo. Entonces ahora sí te paso la palabra y empezamos con la presentación. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Pues para mí es un gusto presentar este reporte que nos tomó un año la investigación y lo terminamos hace un año, pero por el cambio de administración en el gobierno, pues hasta ahorita podemos presentarlo. Y quería empezar pues agradeciendo en realidad la generosidad de todas las personas que entrevistamos
como ya comentó Abril, entrevistamos productores, distribuidores, exhibidores, servidores públicos, alguno que otro director, me parece. En fin, fue una muestra pues bastante significativa de esta comunidad que conforma pues el cine, el distrito, ¿no? De audiovisual en la Ciudad de México, no solo cine, sino también pues otros formatos que ahorita vamos a comentar. Y bueno, la idea es que pues justo a partir de esas entrevistas, que creo que es lo más valioso que recoge este reporte, es como hacer un resumen colectivo de esas experiencias. Y eso creo que enriquece muchísimo para poder conocer y tener un panorama muy, muy general y muy, digamos que diagnóstico de lo que está pasando en el Distrito Audiovisual de la Ciudad de México. Entonces, iniciamos con una pregunta, en realidad, porque en la prensa y digamos que alguna que otra investigación académica planteaba que este boom de producciones en el país y en la Ciudad de México, pues significaba como un regreso a la época de cine de oro de México, ¿no? Y pues nosotros quisimos ser más cautelosos y dejarlo como pregunta y decir, vamos a hacer la investigación y vamos a ver qué respuesta hay a esta pregunta. Entonces, bueno, ya les mencionamos que partimos sobre todo de las entrevistas para hacer trabajo, digamos, con datos originales, pero también recurrimos a documentos. Súper importante los anuarios del CEFILMA y de INCINE también, ¿no? Que son muy buenos anuarios y que celebramos muchísimo porque hace 20 años no existían ese tipo de datos. Y bueno, entonces la Ciudad de México concentra en realidad la producción audiovisual de muchísimos formatos, desde comerciales, desde televisión, de paga, abierta, pública, cine independiente, cine comercial y desde hace 10 años pues también el contenido que realizan las plataformas. Entonces miren, en este mapa, no sé si se alcanza a ver bien, pero en el reporte se ve bien, los puntos negros son aquellas productoras, las direcciones, ¿no? La ubicación de las productoras que tienen contenido colocado en plataformas. Y los círculos que están vacíos, pues que no tienen relleno negro, esas son las que no. Entonces, en realidad, en nuestro conteo, 141 productoras de 179 sí tienen contenido colocado en plataformas, lo cual es mucho y nos parece que eso es de celebrarse. Ahora después vamos a ahondar en ese tema. Les voy a presentar como algunos indicadores que nos permiten ver, por lo menos de manera estadística, cuál es el efecto de la llegada del streaming en la Ciudad de México. La primera gráfica muestra el monto total de inversión de todo esto que les decía, comerciales, televisión, producción de plataformas. Y como pueden ver, pues sí ha ido en aumento desde el 2018 que CEFILMA inicia contando este tipo de datos. Y hay un pico en el 2022 y después hay un ligero descenso en el 2023 y hasta ahí nos quedamos en el reporte y ahorita actualizamos con el nuevo anuario y todavía vemos que hay un descenso, ¿no? Bueno, ahorita vamos también a mencionar qué significa esto, si significa una desaceleración, simplemente una estabilización. Y en la otra gráfica también es como muy indicadora del efecto de las plataformas, porque si pueden ver las series, que es como el producto característico de las plataformas, son las que, digamos que representan casi el 50% de esta inversión. Los empleos igual, ¿no? Hay ahí, obviamente se ve el efecto de la pandemia, pero vemos que también pues ha ido en aumento, ¿no? Sobre todo en el empleo directo, ¿no? De la industria audiovisual. Y un ligero descenso que también pues es como el espejo de la otra gráfica, de esta. Entonces, bueno, nuestra pregunta en el 2023, que solo teníamos los datos hasta esa fecha, era, bueno, este ligero descenso
¿A qué se debe? Justo en las entrevistas nos hablaban de que había como una burbuja, había este boom digamos que en la prensa se reporta desde el 2019, 2020, que hay un boom de producción, que todo está ocupado, que han subido muchísimo los costos porque todo está ocupado, ¿no? Los servicios a la producción, etcétera. Y bueno, una hipótesis era que pues es una burbuja y que va a empezar a estabilizarse, pero la otra también es que pues son los efectos de la pandemia, que en Hollywood también hay una crisis a partir del 2023. No es la culpa de la huelga de los guionistas, sino que más bien también hay toda una serie de pues, comportamiento de las corporaciones que ha hecho que disminuya la producción. Eso también en los productores aquí tenían muy claro que percibían como ese descenso o la producción de menos proyectos recientemente. Esta otra gráfica también me parece súper interesante porque aquí podemos ver la dependencia del distrito audiovisual en los apoyos del Estado. Y como ven, sí ha ido disminuyendo porque cada vez hay más dinero privado. Y si pensamos en los últimos 10 años que entran las plataformas, pues también nos ayuda a ver que efectivamente ha ido disminuyendo esta dependencia en los subsidios del Estado. En este otro mapa ubicamos aquellas plataformas de streaming que sí tienen sus oficinas en la Ciudad de México. No pensemos que hay cientos de plataformas que nos llegan de todo el mundo, ¿no? y que están disponibles porque están en español o porque tienen subtítulos en español, no están dobladas. Pero de todos esos cientos que hay, únicamente 29 sí tienen sus oficinas en la Ciudad de México. Y bueno, estas plataformas son de todo tipo, desde las plataformas públicas hasta las plataformas globales, las independientes, etc. Y otra cuestión bien interesante del que yo encontré en la investigación que hicimos es, a través de las entrevistas, pudimos entender mejor cuáles son las dinámicas de las relaciones entre los productores locales y las plataformas en general, o las plataformas globales. Y entonces lo que digamos que encontramos es que hay todo un rango de tipos de acuerdos que se hacen para producir en conjunto. Y varían respecto a qué tanto la corporación o la plataforma o los grandes estudios o las distribuidoras controlan o no la propiedad intelectual, las decisiones presupuestales y las decisiones creativas versus las productoras locales. Entonces, creo que esta parte es bien interesante porque es ahí donde nos dimos cuenta, gracias a los testimonios de los productores, pues que hay toda una serie de acuerdos desventajosos para los productores, en los que, a pesar de que sea por iniciativa de ellos que se desarrolla un contenido, pues a final de cuentas puede ser que no tengan ya la propiedad intelectual de ese contenido una vez que se produce, ¿no? Justo por digamos que la desigualdad o la asimetría entre el poder de las plataformas, ¿no? su capital que les permite producir un contenido versus las productoras independientes locales. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra ahora a David para que nos siga platicando los hallazgos. Esto que presentó Argelia son los primeros 3 capítulos del libro 3, ¿no? Sí. Y lo que yo voy a presentar es el capítulo 4 y 5. El capítulo 4 está dedicado al cine documental. En ese capítulo incluimos una crónica del primer proyecto de documental que se realizó a través de plataformas, y además pues hubo ciertos hallazgos, ¿no? Antes que nada, pues hay que tener en cuenta que las plataformas le ayudaron al documental, se ve y se produce más. También, a diferencia del documental de la televisión por cable, que era un documental pues digamos fácil de digerir y con poca fibra social, el documental de plataformas tiene más valores de producción,
y también tiene un poco más de compromiso social. Además de eso, las plataformas públicas e independientes abrieron un espacio que no existía antes, que permitió que los documentales pudieran circular más fácilmente. Sin embargo, la llegada del streaming, sobre todo de las grandes plataformas, favoreció un tipo de documental que es el documental de True Crime, ¿no? Que de todas formas establece conexiones con ese documental de la televisión por cable, o lo que David Howard llama los McDocumentaries, que son más estandarizados, digamos, ¿no? Luego los productores, ¿qué decían los productores? Y aquí, volviendo al tema del True Crime, hacer True Crime no es fácil, no es una tarea, es un deporte de alto riesgo, y lo que decían los y las productoras es que a veces los ejecutivos de las plataformas creían que era simplemente darle play y ya, ¿no? Cuando los tiempos del documental, no solo del True Crime, sino de cualquier tipo de documental, son a veces más dispendiosos, y además la producción y los procesos de trabajo en la producción más complejos. Por eso también el documental digamos, en la inflación que produjo el boom de producción a través de plataformas o por la llegada de plataformas, se vio muy afectado. Digamos, son las producciones, digamos, por las que se paga menos, ¿no? Entonces, si se infla el costo de producción, pues los documentalistas o los productores de cine documental son los que salen más afectados. Si quieres, la siguiente. Aquí, esta es una gráfica para mostrar que si bien las plataformas abrieron un espacio para el documental, sigue habiendo un embudo enorme en la distribución y exhibición de cine documental, ¿no? Lo que está en verde son las cantidades de documentales producidos, en azul los que van a salas comerciales, y en amarillo los que llegan a plataformas. La siguiente. Esto es interesante porque es la cantidad de True Crime que se produce en México. Esto es por porcentajes de minutos producidos en México y a nivel internacional. Y es notable la cantidad de True Crime que se produce en el país, incluso también en relación a América Latina. Esto es solo series, pero hay otra tabla en el libro sobre largometrajes. Y llama mucho la atención. Esto, claro, es tomando Netflix como un parámetro de medida, ¿no? Además de este capítulo que también aborda las plataformas públicas y algunos catálogos sobre cine documental, el siguiente capítulo, el capítulo 6, está dedicado a analizar qué tan visible y presente está el contenido mexicano en las plataformas, sobre todo en las grandes plataformas. Digamos que en los años 90 y 2000 hubo toda una batalla porque los canales por cable tuvieran diversidad de contenidos. El tema hoy es que en las plataformas la pregunta o el problema de la diversidad no es el centro de la cuestión, porque diversidad puede que haya. El problema es qué tan visible, qué tan presente, qué tan descubrible es el contenido diverso en estas plataformas. Entonces, primero, lo que notamos es que en general en todas las plataformas el contenido mexicano está por debajo del 10%, ¿no? Si se compara con mercados un poco más regulados como el europeo, en donde hay directivas que regulan la cantidad de porcentaje local, allá tiene que haber mínimo un 30%. La siguiente. Esto es, por ejemplo, entonces, ¿cómo hacíamos para analizar? Creábamos cuentas nuevas, y en esas cuentas nuevas empezamos a ver cómo los carruseles, los menús, las interfaces organizaban el material proveniente de México. ¿Qué se encontró? Que pues no es lo suficientemente descubrible el contenido mexicano, porque si bien hay secciones dedicadas exclusivamente a México, el espectador tiene que bajar o tiene que hacer varios clics para llegar a él. Además,
los medios a través de los que la gente suele acceder o buscar contenidos que es géneros cinematográficos, es decir, quiere una comedia romántica, quiere una película de terror, etcétera, etcétera, siempre te botan contenidos estadounidenses, sino mexicanos. Para poder llegar al contenido mexicano hay que poner de México, México, o los nombres de las películas, o los nombres de el cast, ¿no? Del talento. Entonces, por esa razón, no están lo suficientemente bien representados, aunque pues hicimos, o sea, los que mejor presentan contenido local es de los grandes, es Netflix y Prime Video. Y en el caso de las plataformas públicas, lo que estuvimos analizando y preguntando es qué tanto promocionan sus propios contenidos. Generalmente lo que hacen las plataformas públicas es utilizar sus propios canales de comunicación y por lo tanto la promoción es tan discreta como un ninja en un set de grabación, o sea, no se siente, ¿no? Entonces hace falta como sinergia entre los distintos actores públicos para que se publicite más, ¿no? Eso es el sexto. Y bueno, ya en las conclusiones, ¿qué beneficios trae o trajo el streaming al país? Hay un incremento notable de la inversión extranjera directa y disminución de la dependencia de los apoyos del Estado, como lo mostró Argelia en la tabla. El modelo de obras por encargo ha dado a los productores sustento a corto plazo, es decir, cuando la plataforma le pide a productores que realicen una obra para ellos y ellos se quedan con la propiedad intelectual. Por eso es una capitalización a corto plazo, porque el productor no puede estar devengando a largo plazo de esa propiedad intelectual. La derrama económica ha impactado positivamente a servicios especializados y de apoyo a la producción. Han aumentado el número de empleos y salarios. Se han profesionalizado los procesos técnicos y creativos. Y aquí hay que tomar con pinzas lo de profesionalización, porque a veces es, o sea, ¿a qué llamamos profesionalización? Si realmente hubo cursos, diplomados o si es tutoriales de YouTube, qué sé yo, ¿no? Mediante el streaming se ha facilitado el acceso a contenido que antes era difícil de localizar, sobre todo a través de plataformas independientes y públicas. Se han ampliado los circuitos de difusión comercial para el documental. Hay más oportunidades para los talentos locales y se han establecido protocolos de producción benéficos para la industria, ¿no? Protocolos relacionados con seguridad, con género, con ser sustentables desde el punto de vista ecológico. Ahora, aquí también hay que tomar con pinzas esto del protocolo de género, porque una cosa es que haya protocolos para tratar problemas de abuso, de acoso en los sets de grabación y otra que haya igualdad salarial. No hay igualdad salarial todavía entre hombres y mujeres. Eso es. Bien, y ahora conforme a los obstáculos que encontramos, digamos los obstáculos que enfrenta el distrito con la llegada del streaming es que pues se han encarecido los costos de producción, ¿no? Porque como les comentaba hace rato, si de repente no hay estudios para poder filmar, pues eso quiere decir que para poder filmar en otro lado, pues se van a aprovechar y van a subir los costos. En fin, es un primer obstáculo. El segundo es que cuando las plataformas deciden distribuir o difundir el contenido que tienen de manera exclusiva, eso implica que, digamos, que se cierra esa oportunidad para otras ventanas de comercialización o difusión, sean salas de cine, sea ya el extinto casi DVD, ¿no? O cualquier otra forma de comercialización del contenido. Y eso, a final de cuentas, repercute en los ingresos potenciales del productor para comercializar el contenido. Otro obstáculo también, pues es lo que les contaba hace ratito, que hay acuerdos de producción que son desfavorables para las productoras locales y que descapitalizan a los productores locales. Por otro lado, también lo que comentan los entrevistados es que los montos de los fondos estatales de apoyo a la producción, pues son insuficientes porque los costos de la producción cada vez son más caros, entre un 30% o 50% más caros. Otro obstáculo es la falta de promoción del contenido. O sea, una vez que las plataformas
digamos que adquieren la licencia de distribución de series o de películas mexicanas, no necesariamente ponen el presupuesto ni el esfuerzo, digamos que adecuado para promoverlo dentro de la misma plataforma o en sus campañas publicitarias, y eso hace que entonces el contenido se pierda y muy poca gente conozca y vea el contenido. Y pues, como comentaba también David, otro de los obstáculos es que por lo general en las plataformas comerciales, en promedio, el contenido mexicano llega solamente al 4% de todo el catálogo. Y eso pues ni siquiera alcanza el 10%, que sería como un mínimo, ¿no? Ya ni siquiera el 30% de contenido europeo en la Unión Europea. Y un último obstáculo es que, pues como decía también David, cuando uno entra a la interfaz de las plataformas o a las interfaces de las plataformas, pues el contenido mexicano no necesariamente tiene prominencia. Entonces, como él decía, hay que perder mucho tiempo en buscarlo y encontrar. Muchas veces saber qué es lo que está buscando uno, y eso no ayuda necesariamente a descubrirlo. Entonces, al final, con la idea de incidir en las discusiones sobre política pública, de que sea una investigación que tenga algún tipo de propuesta y no se quede como en el análisis, hicimos pues un conjunto de propuestas en la cadena de valor. Entonces, para cada una de las etapas, si quieres, la siguiente. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las propuestas que están en producción. ¿Por qué no pensar en que haya compensaciones justas para capitalizar empresas productoras, ¿no? Que haya propiedad intelectual justa y compartida cuando la plataforma no haya participado en el desarrollo del proyecto, porque esto fue algo que evocaron mucho los y las productoras, que no se paga el desarrollo y luego la plataforma se queda con ese capital intelectual. Entonces, ¿por qué no que haya regalías? Contribución financiera de las plataformas a fondos locales para proyectos independientes, y esto es central porque pues hasta ahora lo que ha pasado es que hay derrama, hay inversión, pero para proyectos comerciales, y no hay como inversión de parte de las plataformas en proyectos independientes, que además son los que forman a nuevo capital humano. Estimular la producción original para retener la propiedad intelectual y capitalizar a las productoras. Defender los derechos morales de las empresas productoras ante las campañas de branding de las plataformas. Eso tiene que ver con que cuando se pasa una película en alguna de las plataformas, ponen encima el logo o el branding de la plataforma misma, ¿no? Y no se sabe quién estuvo detrás de ese contenido. Dar continuidad a los fondos estatales y aumentarlos. Elevar la calidad de los contenidos para mayor capacidad de negociación con las plataformas. Y por otro lado, en las fases de la cadena de valor que tienen que ver con la distribución y con la difusión o comercialización del contenido, creo que hacemos mucho énfasis también, no solo en el reporte, sino también desde hace muchos años en quienes han hecho investigación académica acerca de lo importante de estas fases, ¿no? Porque muchas veces los apoyos del Estado o las políticas públicas se han concentrado en la producción y no así en la distribución y en la difusión del contenido. Entonces, en esta etapa de distribución, lo que nosotros proponemos es que podría regularse en primer lugar la duración de las licencias de distribución que adquieren las plataformas, ¿no? Que en las entrevistas, pues justo, digamos que los testimonios nos hicieron saber que había, por ejemplo, duraciones de licencia de 15 años hasta 100 años, ¿no? Entonces, obviamente, una licencia de 100 años, pues sobrepasa la vida de los creadores y de los productores, y eso quiere decir que no van a volver a ver ingresos sobre ese contenido. Otra recomendación, pues, es que se promueve ese contenido, lo que les decía hace rato, ¿no? Que era uno de los obstáculos, que el contenido se pierde. Entonces, podría regularse de cierta manera que la adquisición de las licencias implicara también un porcentaje de presupuesto destinado a promover el contenido para que la gente lo conozca y lo vea. Otra recomendación, pues, es que las plataformas públicas
pueda circular también este contenido. Y al respecto ya el IMCINE está haciendo cosas muy importantes al respecto, con nuestro cine y también como teniendo cambios en la manera en la que se administran los derechos de distribución, haciendo como, digamos que estandarizando los procesos para que sea mucho más fácil poder distribuir el contenido que se produce localmente y que recibe apoyo público también por las plataformas públicas. Y finalmente, en la parte de distribución, pues creemos que sería muy importante que hubiera mayor financiamiento para esta etapa, simplemente, ¿no? Por ejemplo, para hacer campañas publicitarias. Y obviamente la respuesta sería es que no hay dinero, y lo que nosotros proponemos es que así como se hace en otros países, en otras regiones, pues ese dinero pueda provenir de las plataformas mismas, ¿no? Con algún tipo de regulación que las obligue a tener que apoyar o poner parte de sus ingresos en un fondo para apoyar al cine local. No solamente en la producción, sino también en la distribución. Y en cuanto a la difusión, también creemos que es una etapa clave que no debe perderse de vista. Pues hay toda una serie de estrategias. Algunos especialistas en otras partes del mundo han recomendado, por ejemplo, que se ponga un etiquetado de los contenidos locales. Por ejemplo, como el hecho en México, que ahora está muy en boga, ¿no? Con otros productos, que no sé, hace 30 años quizás eso no hubiera sido algo bueno. No sé, pienso como, ¿no? Digamos que esta actitud a veces de los propios ciudadanos de no querer consumir el contenido local. Pero yo creo que ahorita en este momento estamos en otra etapa y creo que podría ser algo que genere buenos resultados, ¿no? Y hay propuestas muy locas. Hay, por ejemplo, propuestas de poner etiquetado de lo menos visto, ¿no? O sea, en lugar de lo más visto del top 10, ¿no? Lo que es lo que menos se ve, ¿no? Para que la gente que es más aventurera, ¿no? Pueda descubrir otro tipo de contenido. Otra propuesta es que también pues, las secciones de contenido mexicano sean prominentes. O sea, que en cuanto uno abre la primera visión, ¿no? de la interfaz, que haya ahí ya un indicador de que uno puede buscar una sección de contenido mexicano ahí mismo, que no tenga que desplazarse. Por otro lado, también creemos que las plataformas públicas que están haciendo un muy buen trabajo y muy buen esfuerzo podrían mejorar sus herramientas de búsqueda de material y no están generando algoritmos que creemos que también quizá podrían empezar a generarlos, sobre todo para que pues, sea más fácil de experiencia, ¿no? de los usuarios, y que también subtitulen su contenido, porque pensamos también no solamente en las audiencias locales, sino también en las audiencias internacionales. Y otra recomendación, obviamente también que es como la gran discusión desde hace varios años a nivel mundial, es pues las cuotas de contenido local. O sea, si vemos que en promedio hay un 4% de contenido local en las plataformas globales, pues convendría pensar en poner un mínimo, quizá un 10%, un 15%, ¿no? Había propuestas o ha habido propuestas del 30%, que quizá es mucho porque en el caso europeo es de todo son 27 países, ¿no? Es de contenido europeo, no de un país en específico, pero en el caso de México podría ser algo como 10 o 15%. También consideramos que es súper importante que se paguen las regalías a los creadores, tanto a los guionistas, a los directores, a los actores. Los músicos al parecer sí reciben regalías, pero digamos que por ley todos deberían de recibirlas y estos gremios no los están recibiendo, entonces eso es otra. Pues ya no ni siquiera propuesta, sino que se cumpla la ley. También creemos que es importante que se diversifiquen las ventanas de difusión y que se limite la exclusividad en la plataforma, ¿no? E incluso si se pudiera también pues en los territorios donde esa licencia puede ser vendida. Y creemos que deben de fomentarse pues las salas alternativas como esta, por ejemplo, ¿no? Los cineclubes, salas, digamos que ya sea que tienen financiamiento público o que son salas independientes, ¿no? Eso se le debería dar mucho mayor impulso. Y lo mismo con las plataformas independientes, ¿no? Porque también eso desconocemos y en realidad justo el reporte lo que hace es hacer un catálogo de todas las
plataformas independientes que no son Netflix, ¿no? Y tampoco Movie, ¿no? O sea, que es como la más conocida de las independientes, pero hay muchas otras que podrían también apoyarse. Y finalmente, y creo que es para mí una de las propuestas más importantes, es la formación de públicos, ¿no? O sea, generar audiencias, crear audiencias. Y para esto hay un montón de estrategias y de casos de países que desde hace décadas han implementado estas estrategias y que les ha funcionado muy bien. Uno de ellos fue el caso de Dinamarca, que pasó, no sé, de tener un 5% de cuota de contenido local a un 30%. ¿No? Y en México estaremos como quizá un 8%, no sé. Ahí los anuarios en IMCINE son los que nos dicen ese dato, pero es bajo y seguramente si ponemos estrategias, digamos que para tratar de atajar este problema, podría incrementarse, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, no sé si recuerdan que empezamos con esta pregunta de si efectivamente esto implica, ¿no? El boom de la producción de las plataformas y en general de la producción audiovisual, si significa un regreso a la época del cine de oro, y desafortunadamente la conclusión es que no. Y esto por algo que es clave, que es el desarrollo endógeno de los productores locales. Si no tienen la capacidad de generar contenido y volver a invertir para seguir generando contenido, no hay una industria sustentable. ¿Y cómo se logra una industria sustentable? Obviamente se pueden poner en práctica muchas estrategias para que el productor pueda, por ejemplo, conservar parte de la propiedad intelectual y que eso le haga poder recapitalizarse. O también tener audiencias cautivas. Y eso creo que es la diferencia entre lo que tenemos ahorita y lo que tenían nuestros abuelos en los años 40. En los años 40 había una audiencia cautiva para el cine mexicano. Había un sistema de estrellas, toda una cultura alrededor del cine. Entonces, justo pues la idea es que es en esa problemática en la que quizá vemos mayor oportunidad tanto para las políticas públicas como para las estrategias corporativas de la propia comunidad cinematográfica o audiovisual, ¿no? Si los productores se organizan, si los gremios se organizan, quizá se pueden poner en marcha estas estrategias para poder lograr. Bueno, pues eso es más o menos un panorama general de los resultados. Ahora invitamos a los otros dos autores. Elena, te paso la palabra para que comentes algo, luego Rodrigo y luego Rosario, que nos acompaña del IMCINE de la parte de investigación. Bueno, pues muchas gracias y gracias por venir. Yo simplemente quería como compartir algunas reflexiones con relación a este estudio, pero también tomando en cuenta pues el tiempo que ha pasado desde que lo llevamos a cabo y qué aspectos veo positivos y negativos. En general creo que o sea, y siempre lo he pensado y es un hecho que el tratar de incentivar la producción sin atender la distribución acaba siendo un callejón sin salida, ¿no? Se tiene que ver como de manera integral y creo que ahora se ha vuelto cada vez más evidente que el gran problema que tenemos, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad de los productores, tiene que ver con la distribución, ¿no? Que muy pocas de las producciones realmente terminan llegando a una audiencia. Y creo que, bueno, también ha cambiado mucho el panorama con la llegada de los streamers y todo lo que está sucediendo ahora con la IA y, en fin, una gran, larga lista de controversias que están afectando también a la propiedad intelectual. Pero en cuanto a política pública, creo que desde mi punto de vista se ha hecho mucho a nivel Ciudad de México, empezando por el apoyo que se recibió para este estudio y también para diversificar las oportunidades de producción. Pero sí digamos, yo empezaría diciendo que urge el apoyo a estudios independientes
serios que puedan estudiar sobre todo el tema de las audiencias y la distribución. Eso es algo que no se ha hecho pues sería básicamente tratar de entender qué sería necesario para que los contenidos o la producción nacional pudiera llegar a un público y fuera rentable. Entonces, creo que ese sería como el punto número 1. El punto número 2 sería sí apoyar la formalización del sector. No existen realmente tabuladores. Se está exigiendo ya que las productoras asuman la seguridad social de los trabajadores del sector audiovisual, pero eso implica un 40% de carga económica a las productoras que pues de por sí apenas, muchas de ellas apenas pueden sobrevivir, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también habría que considerarlo dentro de la política pública, cómo lograr sí formalizar el sector, pero también que se pudiera haber un apoyo para las productoras en ese sentido. Por otro lado, me parece importante, volviendo a la protección de la propiedad intelectual y cómo poder llegar a esquemas de financiamiento para que las productoras puedan conservar esa independencia. Una de las vías que yo he visto que ha reforzado eso sin tener que sacrificar la IP o ceder las producciones a una cantidad de años pues irrecuperable, digamos, es la coproducción internacional, o sea, poder conjuntar esquemas de financiamiento locales con financiamiento internacional, pero para ello no hay una segmentación de fondos en el que actualmente a nivel federal que permita que uno solicite para una coproducción internacional, ¿no? Al final acaban compitiendo de alguna manera en la misma, en el mismo bloque, ¿no? de fondos. Por otro lado, creo que promover una cultura de inversión no se está logrando con los mecanismos correctos, ¿no? Lo que yo veo es que se está haciendo rica a los intermediarios con las empresas, básicamente que son los que logran bajar esos fondos para las productoras, en lugar de estar probando que las producciones son rentables, ¿no? O sea, en otras palabras, promover una cultura de inversión se logra comprobando que son rentables las producciones, ¿no? No haciendo ricos a un sector muy pequeño de la población que son los que tienen el contacto con esas empresas, ¿no? Entonces es algo que yo también veo que tiene mucho que ver, obviamente, con la distribución. Y que tiene que ver con lo que ya comentaron David y Argelia, de atender en cuanto a la prominencia de los contenidos, regular eso, en poder diversificar también las ventanas de difusión, en establecer cuotas en las plataformas y en las pantallas para el contenido nacional. Y creo que algo también fundamental, además de promover conservar la propiedad intelectual de las productoras, es pensar que también o sea, la distribución y la difusión son clave para la capitalización de las productoras, pero también para poder diversificar las historias y poder promover una mejor representación de nuestras historias en las plataformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es también un logro cultural, no solamente un logro, digamos, de producción nacional, sino realmente asegurarnos de que estén bien representadas nuestras historias, ¿no? Que no es lo que sucede al tener que depender de la visión de ciertos ejecutivos que determinan los cortes finales, ¿no? Que es lo que sucede cuando viene el financiamiento principalmente de las plataformas corporativas. Y comentar también que algunos avances favorables que yo veo es que se han ido organizando distintos gremios en el sector, desde los documentalistas, hay una asociación de editores, hay una asociación de fotógrafos, de cinefotógrafos, de escritores y muy recientemente se anunció también la Federación de Productores que busca congregar a todas las organizaciones ya existentes de productores, invitar también a productores a que se sumen y de alguna manera hacer como un frente común con una voz y una agenda compartida que pueda como ayudar también a impulsar ciertas políticas públicas, sobre todo dirigidas a eso, ¿no? A la capitalización de las productoras, a su
a la sostenibilidad a preservar también la independencia en la realización de contenidos. Y bueno, serían por ahora mis reflexiones. Bueno, para mí también es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la UAM, a la Casa de la Primera Imprenta, por acogernos a esta ocasión. Es parte también de mi casa. Yo soy de la UAM Coajimalpa, entonces mejor lugar creo que no tenía para esta presentación. También a Procine, que me parece que esta iniciativa de también impulsar proyectos de investigación para hacer diagnósticos y propuestas sobre el cine y la industria cinematográfica en la Ciudad de México, me parece que es fundamental que siga apoyando este tipo de iniciativas y conseguir este tipo de diálogos que también me parece que son fundamentales para pensar en conjunto un problema cultural o un aspecto cultural tan importante como la cinematografía y sus políticas. Me parece que también conseguimos entrar, gracias a Elena, David, que a nosotros nos había costado mucho, a Argelia y a mí, a tener ese contacto tan directo con la industria, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, esta investigación me ayudó a mí a entender muchos aspectos de primera mano con parte de los actores principales de la industria cinematográfica de la Ciudad de México, que me parece que está muy bien reflejado en el libro. También el equipo tiene cierta interdisciplinariedad, aunque todos somos de las ciencias sociales o humanidades, hay un trabajo interdisciplinario importante que se ve reflejado justamente en los diagnósticos y en las propuestas que se acaban de presentar hace un momento. Y en ese sentido, a mí me gustaría rescatar un par de aspectos que señaló Argelia, sobre todo con las inversiones de la Ciudad de México, cómo vienen se están estabilizando. Esa misma comportamiento está teniendo las inversiones a nivel global. Lo acabo de revisar hace un ratito con unos informes que hace la revista Variety a nivel internacional. Tiene el mismo comportamiento. O sea, sí hay un espejo claramente de que están dejando de invertir lo que invirtieron en los años, sobre todo en el pico del 2022, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, sí es una tendencia a nivel global. Ese impulso claramente sí ha sido por las compañías de streaming. O sea, no hay que decir otra cosa que ellos son los que impulsaron. Ahora el punto es cómo generar que ese dinero que se está invirtiendo justamente genere una industria cinematográfica mexicana fuerte, con autonomía cultural también, o sea, que sí vengan a hacer sus contenidos, pero que también nosotros como industria cultural nacional generemos nuestros contenidos desde nuestras perspectivas, desde nuestras problemáticas, desde nuestras formas de entender el mundo. Entonces, me parece que ahí está uno de los grandes retos de justamente cómo toda esa derrama económica que están generando Netflix, Amazon, HBO, Disney, Paramount, pueda justamente tener una retro o una derrama importante en las productoras independientes, en el cine y la industria audiovisual mexicana en general. Entonces yo creo que por ahí es seguir explorando justamente distintas iniciativas para poder generar esas posibilidades que tuvimos en el pasado, ¿no? Yo creo que el principal ejemplo de una industria que sí lo ha conseguido con creces es Corea. Entonces sí hay que revisar un poco las distintas iniciativas que ha hecho Seúl, poniéndolo
en clave de ciudad, justamente porque el encargo fue de la Ciudad de México, pero obviamente también se lee en clave nacional, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay retos de seguir nosotros ajustando los estudios para ver cómo conseguir justamente que ese impulso y esas inversiones también generen inversiones no solamente de las grandes compañías, sino que tenga también un cultivo en otras instancias de la industria más nacional, ¿no? En clave de autonomía cultural. Una de esas iniciativas claramente es intentar reforzar lo más posible nuestra streaming pública de nuestro cine, ¿no? O sea, cómo conseguir que la gente lo conozca. Si nosotros hacemos una encuesta ahorita representativa, va a salir muy poquito que se conoce esta posibilidad, y yo creo que es ahí uno de los aspectos clave que tenemos que reforzar. Simplemente para dar un parámetro, Netflix gasta al año $2,000 millones en marketing para visibilizar sus productos, su plataforma, sus marca. Pues no, a lo mejor obviamente no vamos a competir con los $2,000 millones que estamos hablando a escala global, pero a lo mejor 2 millones, no sé cuál sea el presupuesto de marketing de nuestro cine, pero creo que no llega a los 2 millones, ¿sí? Pero sería algo para avanzar que tendría que ser. Y en ese mismo sentido, Netflix también gasta $2,000 millones al año en tecnología, es decir, para tener a punto en los distintos aspectos tecnológicos de su plataforma, desde la construcción, entrenamiento de algoritmos, hasta tener una capacidad de bajada del streaming con las mejores condiciones. Otra vez, no vamos a gastar los 2,000 millones, no estamos en condiciones, pero se podrían gastar otros 2 milloncitos. O sea, pero para tener un parámetro de lo que se necesita, porque si no todo sigue siendo muy artesanal, ¿sí? Para posicionarnos frente a estos grandes streamings, ¿no? Entonces, me parece que tendría que haber una búsqueda de cómo conseguir esos recursos. Ya Argelia planteó esta posibilidad de fondos revolventes de que bajen desde las mismas plataformas a partir de las ganancias que éstas tienen. Por ejemplo, Netflix en México, según los cálculos que hemos hecho nosotros, genera al año más o menos $900 millones, ¿sí? Al año. Nada más Netflix. Entonces, si de esos 900 millones le bajamos, que les gusta un 1%, pues ya vamos por ahí sacando dinero, obteniendo dinero para lo que les acabo de comentar, el marketing y la inversión tecnológica de la plataforma de IMCINE. Volviendo ahora a Netflix, que también es el gran actor, es el que ha impulsado de manera muy importante todos estos procesos, es el que reconfigura el mercado audiovisual a nivel mundial. Por ejemplo, pues como ustedes saben, con bombo y platillo, anunció que del 2024 del 25 al 28 iba a invertir $1,000 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos de $250 millones al año. Al año, nada más Netflix en México tiene ingresos por 900 millones. No está mal, también el porcentaje de lo que invierte con los ingresos que tiene en nuestro país no está mal, y por eso también desactiva claramente Netflix
a partir de esta forma de relacionarse con el Estado y con las posibles políticas culturales, hasta cierto punto, que no tengamos ley. No tenemos ley de servicios audiovisuales porque justamente había muchas iniciativas para poner cuotas de pantalla, para hacer este tipo de posibilidades de fondos, y es la manera en la cual opera o intenta desactivar las políticas regulatorias Netflix, ¿no? O sea, inteligentes son y tienen otra forma de actuar como lo venían actuando las majors a partir de su famosa asociación internacional, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay otro aspecto que tenemos que revisar, cómo jugar también con estos grandes competidores y tratar de establecer un balance entre estas grandes inversiones, pero también que esas inversiones tengan la posibilidad de apoyar aspectos clave que están muy desfavorecidos de nuestra industria, sobre todo en la distribución, en la visibilización de las producciones mexicanas. Entonces, me parece que por ahí también tenemos que trabajar mucho. Ellos son inteligentes, nosotros también somos inteligentes, entonces también hay que saber cómo intentar darles la vuelta para poder generar esos recursos que se necesitan. ¿Qué tendríamos ahora nosotros que proponer como equipo de investigación? Ya me estoy yendo hacia otras posibilidades. Pues ahora es un estudio comparado de qué está haciendo Bogotá, qué está haciendo Buenos Aires, qué está haciendo Miami, qué está haciendo Madrid. Ya comenté el caso de Seúl, justamente para atraer inversión, pero que al mismo tiempo, justamente a partir de los distintos mecanismos que tienen de atracción de inversiones y de impuestos, obviamente de condonar impuestos o no, se pueden generar mejores prácticas para una ciudad o para un distrito industrial, cinematográfico, audiovisual de la Ciudad de México. Entonces, me parece que por ahí podríamos identificar distintas iniciativas que puedan robustecer las posibilidades de tener ese circuito o ese distrito industrial con condiciones justas, equitativas, que impulsen no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo económico y, por supuesto, la creatividad de los cineastas y de los trabajadores creativos de nuestro país, teniendo en cuenta todas las fases de la cadena de valor de la industria, pero sí focalizando dónde están los puntos clave que tenemos que reforzar para catapultar o intentar tener una industria audiovisual en la Ciudad de México mucho más sólida en los aspectos que acabo de comentar. Entonces, lo dejaría por ahí. Fueron como ideas que se desprenden justamente de los resultados y también con una perspectiva de qué sería lo que nosotros podríamos seguir trabajando de cara al futuro, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Ahora le damos la palabra a Rosario Lara. Rosario Lara viene del cine, de la parte de investigación, a quien le agradecemos muchísimo porque si no fuera por esos anuarios, parte de este estudio no hubiera sido posible. Hola, bueno, buenas tardes a todas, todes y todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar en este panel. La verdad es un trabajo bastante robusto, mi reconocimiento, felicitación a los y las autoras de esta publicación, Argelia, David Jurado, Elena Fortes y Rodrigo Gómez, y por supuesto también a Procine por su interés y compromiso para impulsar y apoyar la investigación del sector. Esta iniciativa es un reflejo del reconocimiento de importancia de esta labor como base indispensable para la construcción de estrategias y propuestas que fortalezcan el desarrollo
de la cinematografía. Sin investigación no hay datos, no hay información, no hay nuevo conocimiento que propicie el análisis y reflexión, que nos permita hacer revisiones críticas sobre el comportamiento del fenómeno cultural cinematográfico, así como su importancia de registrar sus constantes transformaciones e identificar los principales retos que enfrenta su desarrollo de esta industria creativa y cultural. Los resultados de este trabajo de investigación ofrecen aportaciones valiosas y significativas al conocimiento, entendimiento y análisis sobre los impactos en el ecosistema audiovisual derivados de la irrupción de las plataformas. Mi reconocimiento nuevamente hacia extender y estudiar este fenómeno, ya que de entrada representa un gran reto, porque se parte de explorar un terreno complicado y complejo debido a la atmósfera de opacidad y poca transparencia con la que se han desarrollado y operado las plataformas de streaming en nuestro país. Ahorita lo comentaba David, yo revisé la publicación, la leí completa, la disfruté muchísimo, todos los aportes que ofrece y pues fui testigo de las citas que hacen al anuario, pero me gustaría comentar también que muchas de esos números han sido creados y obtenidos desde la labor de investigación que hace el IMCINE, sin tener apoyo directo de parte de las plataformas. Hemos intentado evidentemente acercarnos a ellas, hemos tenido pláticas con ellas. Uno de los primeros acercamientos, pues unos pasitos, ¿no?, hacia la transparencia de las plataformas, precisamente vino de Netflix, que hace 2 años publica un reporte con el número de horas vistas, ¿no? Ya es la segunda vez en el anuario que publicamos los resultados de este reporte. Igual si me da un poquito de tiempo les comparto algunas cosas. Regresando a los esfuerzos de investigación que se identifican en esta publicación, se reconoce una revisión documental exhaustiva de diversas fuentes de información, digo, además de que hacen uso de los datos del anuario, hacen uso de data disponible de manera internacional y de fuentes oficiales, así como la implementación de una metodología minuciosa y detallada, anclada a los conceptos que me parecen idóneos de prominencia y descubribilidad de los contenidos, enfocado evidentemente hacia identificar el contenido mexicano. Además, esta comprensión y análisis se enriquece con contribuciones cualitativas que se desprenden de una serie de entrevistas, lo cual me parece de gran relevancia, ya que dan voz y foco a los y las productoras mexicanas, así como actores representativos del sector, haciendo de este trabajo contribuciones valiosas por su carácter cualitativo. A lo largo de sus páginas, estos testimonios articulan un diálogo que desentraña las prácticas que se han implantado e instaurado por los modelos de negocio y mecanismos de operación de estas plataformas o servicios de streaming en nuestro país, donde se hacen plausibles sus transformaciones, así como los impactos en los procesos y lógicas de producción, distribución y exhibición cinematográfica. Lo que devela es un escenario desequilibrado, injusto, que no necesariamente está ayudando a la capitalización, como ya lo mencionaron las y los ponentes de esta mesa, de la producción nacional, y a mi parecer expone y conjunta lo que durante mucho tiempo han sido secretos a voces en torno a la profunda reconfiguración de la industria fílmica ante la penetración, avance y dominio de estas plataformas. Los beneficios y contras o algunos obstáculos pues ya han sido abordados por las y los ponentes, pero me gustaría tocar algunos temas que considero relevantes, que también la publicación nos da mucho margen para hacer algunas lecturas. El primero de ellos es que, bueno, las plataformas se desprenden de un modelo de negocio anclado a la economía de los datos y, bueno, así se sustenta todo lo que está tocado en Internet, donde se busca captar y retener la atención de los usuarios. Esto se hace evidente cuando uno analiza por qué estas plataformas están interesados por medir el tiempo y no la asistencia o las personas que consumen el contenido, sino captar la atención de los usuarios. Por otra parte, entre los testimonios que me parecen valiosos y que inclusive hasta me atrevería a citar algunos, dice: si yo vendiera, la productora ahorita, ¿qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? Pregunta. Porque tu propiedad intelectual es tu librería. Una casa productora de comerciales no tiene librería. Porque el modelo de la publicidad es un modelo de obra por encargo. El modelo de las plataformas se asemeja más al modelo de la publicidad que al modelo del cine. Y yo coincido totalmente con ello. A mi parecer, la ruptura entre el esquema cinematográfico, los modelos cinematográficos se hace mucho más evidente porque las plataformas responden a un modelo publicitario. Esto se ve
muchísimo, primero en la imperante necesidad que tienen de brandear sus contenidos, ¿no? Esa es una estrategia de marketing que se ubica mucho para difusión, sobre todo de aspectos publicitarios. Por lo tanto, pues rompe con un esquema que no necesariamente obedece a eso, ¿no? Por otro lado, el tema de lo efímero de los contenidos, ¿no? Lo que también me hizo reflexionar, inclusive ahondar en otros conceptos que han abordado también este tema, de que no solo estamos en la era del streaming, ¿no? Sino en la era de lo efímero para todo. Los testimonios que también se anclan a esta publicación dan cuenta de ello. El contenido audiovisual aparece y desaparece de manera efímera en las grandes plataformas que compiten, entre ellas mediante la renovación constante de sus catálogos para mantener la atención de la audiencia. Los contenidos, incluso los originales que producen las plataformas, se vuelven obsoletos muy rápido y la posibilidad de que sean percibidos en la interfaz es mínima. Este tipo de tendencia no solamente impacta en la producción de los contenidos, sino en cómo se consume. Las personas ya no recuerdan lo que ven. Nosotras cuando hacemos investigación, no sé, hace 15 años era muy común pues preguntar película mexicana favorita, ay, Amores Perros, y así. Y ahora les preguntas y la gente ni siquiera se acuerda de los contenidos. Y algo que evidencia muchísimo al modelo de respuesta de las plataformas, que es el publicitario, es que la gente te responde con la marca en la frente, ¿no? O sea, la de Netflix. Y no son de Netflix, ¿no? O sea, el hecho de que es como si todo lo que está en el Walmart es del Walmart, ¿no? O sea, un poco como esa lógica. Siguiendo con otro punto que me parece también importante, es este acortamiento de los tiempos de producción y en el camino de la exhibición. ¿Qué hace? Bueno, primero demanda una acelerada producción que crea una sobreoferta de contenidos y estos traen como consecuencia que se produzca más rápido, lo que abarata las licencias y que paradójicamente también vuelve estrecho el camino de la exhibición, desaprovechando la posibilidad de dar a conocer el contenido y de obtener una retroalimentación del público en distintas ventanas. Aquí me voy a tomar el atrevimiento de citar otro testimonio. Dice, uno sacaba un teaser 6 meses antes y luego un póster y luego el tráiler en los cines y luego hace revistas y luego no sé qué y luego que un outdoor y luego espectaculares y luego vallas y salía, ya sabes, 3 semanas antes. Entonces las semanas antes salía a tele y después en campaña provincia. Hoy nadie hable de la película, nadie diga nada de la película hasta 3 días antes y 30 días antes, el bombardeo, sale la peli, se acaba el bombardeo, se acaba la prensa, se acaba la cosa y el énfasis está en el siguiente producto. Con este testimonio, además de que devela, ¿no?, el secrecismo que rodea las plataformas mismas en cómo operan y producen sus contenidos, pues también se deja ver, además de lo que ya señalaron aquí, de la imposibilidad que genera que las obras no puedan recibir ingresos a través de otras obras, de otras ventanas, pues también está anulando la posibilidad de que una sola obra que ha sido producida en este país pueda generar derrama o impactos económicos en cadenas de valor en otros sectores. Y eso también es importante mencionarlo. Cuando vemos las estadísticas de los empleos del sector, sí se vislumbra una disminución en empleos formales. Bueno, de entrada todos sabemos que hay mucha irregularidad en el sector y mucha precarización del mismo, pero sí se observa desde la pandemia una tendencia en la cadena de valor general de la disminución de empleos. Entonces, al limitar y obstaculizar que una película circule en otras ventanas, inminentemente se está anulando su posibilidad de hacer impactos económicos. Por ejemplo, antes en este proceso que narra este testimonio, que te ibas a festivales, que te ibas a salas, involucraba personas. Y cuando se involucra personas, se involucra tiempo. Cuando se involucra tiempo, se involucran sectores como el transporte, la comida, los empleos directos e indirectos, y eso se ha ido perdiendo. De este trabajo exhaustivo, riguroso, de la observancia y prominencia y descubiertibilidad de los contenidos en las plataformas, que les sugiero revisar porque hacen un trabajo formidable por tratar de describir las interfaces, ¿no? Cómo se articula, que si la pantalla, que si el inicio, y dentro de esto, pues, ¿qué nos deja a flote? Pues la necesidad, ¿no?, de pelear por cuotas de oferta de contenidos locales o independientes, pero también
repensar y reflexionar en el uso tan controversial de las herramientas como los algoritmos, ¿no? Nadie sabe cómo se ocupan, los de las plataformas lo mantienen el secreto, el algoritmo, como lo dicen muchos testimonios que se incluyen en esta publicación, es un enigma. Entonces, bueno, primero, para no desviarme del tema de las cuotas de contenido, solo compartirles, hace rato preguntaban, ¿cuál es la cuota, no, de los anuarios? Desde el 2012 hemos empezado a documentar la irrupción de las plataformas en los anuarios. Llegaron en el 2011 con Netflix y para el 2012 ya estábamos publicando datos de las plataformas. Estábamos registrando 8 plataformas en ese momento. Ahorita nosotras tenemos registradas 30 y tantas, cerca de 40 plataformas que están ofreciendo contenido nacional. 32, es que ahí está Andrea, ella es quien monitorea los catálogos. Y el promedio de cuota nunca ha rebasado el 9%. Ahora, desde que tuvimos el reporte de Netflix y lo cruzamos con nuestra información interna, les hemos de decir que el reporte solamente trae títulos, horas vistas, obviamente es información valiosa que agradecemos. Sin embargo, no tiene características como origen, ¿no? ¿Quién produce? ¿De dónde es la película? Y así. Eso lo cruzamos nosotras. Y aquí las cifras se agravan porque la disponibilidad de cine mexicano en este catálogo fue del 2%. Entonces, cuando se hace el conjunto de las plataformas, evidentemente, pues se eleva un poco la cuota, ¿no? Pero ya cuando calculas, por ejemplo, lo que se contó para Netflix fueron más de 16,000 títulos, los cuales acumularon 94,000 millones de horas de visualización. Para el cine mexicano contabilizamos 256 títulos, lo que representó este 2%, y acumularon 1,504 millones de horas vistas en más de 253 millones de reproducciones. Entonces, la imperante necesidad de hacer cuotas o de pelear por cuotas no solamente es como tratar de garantizar un espacio para el cine local. Yo creo que algo que deja muy claro la publicación es que esto debe de ir cobijado, reforzado y garantizado por el compromiso de las plataformas por difundir de manera justa y prominente los contenidos, no esconderlos, ¿no? Ahora esto me da pie al punto del misterio del algoritmo, ¿no? Que crea estas paradojas de, pues si la gente está consumiendo lo mismo, porque se supone que, bueno, en el supuesto, ¿no?, de que el algoritmo funcione a través de que se alimenta de los hábitos de consumo y afinidades de los y las usuarias, pues en contenidos como el mexicano, que no tienen públicos tan nacidos pues se pierden en los catálogos. Y no solo el mexicano, sino que todas las obras que no traen buenas estrategias de marketing. En fin, la verdad es que esta obra que nos presentan el día de hoy da pie para muchas lecturas. Ahorita brevemente describí pues las que me parecieron más relevantes, pero todo este material debe de ser revisado. Las valiosas aportaciones al conocimiento, reflexión y análisis que se desprenden exponen pues, la imperante necesidad de emprender acciones regulatorias para el mercado de las plataformas de streaming en nuestro país. Ante el contexto actual de transformaciones profundas que atraviesa el ecosistema audiovisual, su consulta y revisión es indispensable y fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. No sé si el público tenga alguna pregunta por allá. No, algo que sí me surge también a partir de lo que mencionaron, que sería fundamental y nunca se anunció a la par de los $1,000 millones, es qué tipo de monitoreo se va a dar de esa cantidad de dinero y cómo se va a ver reflejado en las producciones, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante que habría que al menos monitorear desde fuera con las herramientas que tengamos. Sí, además de que a nivel internacional pues hay una discusión en curso, o sea, después de lo de Europa, pues Australia, Canadá, Brasil, ahorita hay leyes que se están discutiendo en Uruguay, en Chile, ¿no? Pero también yo creo que el impulso tiene que ser regional, no solo nacional, o sea, tiene que haber una presión conjunta porque al final son empresas globales y resulta más complejo pues discutir a nivel local con ellas. Sí, a mí me gustaría agregar que además de los estudios comparados, sí creo que es también importante abrir el estudio hacia qué tanto estas plataformas han impactado en otras ventanas. Y eso te va a dar
pues la unificación de la voz, ¿no? O sea, que se unan otros sectores, ¿no? Hasta ahorita la verdad es que no tenemos datos que nos arrojen el impacto de las plataformas, por ejemplo, en la distribución y exhibición comercial de salas. Pues hay datos, evidentemente, de la asistencia y todo, pero datos de el impacto que han tenido, por ejemplo, en el control de los contenidos, ¿no? Ya no les llegan a las salas contenidos que están siendo atractivos para los públicos, porque los están concentrando las plataformas. Y están haciendo, pues sí, como ciertas negociaciones de los últimos años, 2 nada más, que empiezan a emparejar, ¿no? Te doy una función 2 fines de semana. Entonces, eso que está limitando, pues evidentemente están afectando también esa otra ventana. El mayor número de personas que tenemos contabilizadas, involucradas en el sector, se encuentran en distribución y exhibición comercial en salas de cine. Como el 60% de todo lo que tenemos registrado está aglomerado ahí. Entonces, a la par de unos estudios comparados, pues también me parece importante el estudio de cómo me han impactado en otras ventanas. Y también apoyo la moción de Elena, súper importante los estudios sobre audiencias, o sea, qué quieren realmente ver los mexicanos, qué les interesa, qué no les interesa. Porque además, o sea, estas grandes corporaciones tienen sus departamentos, ¿no? de marketing y de estudio de audiencias, pero con base en sus lógicas, ¿no? De lo que ellos quieren, que es pues, maximizar ganancias, y no necesariamente es la lógica que nos interesa a nosotros o al IMCINE o al Estado mexicano o en general, ¿no? A la sociedad mexicana. Entonces, poder hacer estudios que sean distintos a esos, quizá aprender de ellos, pero cambiar ese matiz, también nos puede dar mucha información para poder tener estrategias y hacer la generación de audiencias que es tan necesaria. Solamente me gustaría agregar también a ese punto que algo que pone el libro y que también súper importante es pelear por la transparencia de las plataformas. No vamos a saber qué consumen bien si ellos no transparentan, ¿no? Estos análisis tan necesarios de las audiencias. Pero también nos hace falta hacerlo en otros espectros, ¿no? Que no nada más en las plataformas, aunque la prioridad ahora se puede ubicar en las plataformas. Pues sí, interesante esta pregunta. Yo ya ni me acordaba de dónde venía esta idea. No, en realidad sí me acuerdo. Hay una teoría que trata de estudiar las dinámicas del desarrollo de la producción cinematográfica. Ellos hablan de clusters, no de distritos. Y se llama teoría de la industrialización geográfica. Son de la escuela de UCLA en California, en particular el doctor Aaron Scott, que es el que ha estudiado Hollywood de esa manera. Y pues eso, o sea, a mí desde que conocí esa teoría, además de la economía política, ambas se me hacen que son las teorías que explican muy bien cómo es que se puede desarrollar una industria cinematográfica, una industria audiovisual. Y justo pues ellos ponen el énfasis en la parte geográfica, ¿no? La importancia de la cercanía y de las relaciones entre los distintos actores del ecosistema. Uno pensaría que con las plataformas pues eso ya no existe porque pues son globales, porque no tienen que tener residencia en los lugares donde operan, pero la verdad es que después de hacer este estudio pues nos damos cuenta de que sí, ¿no? O sea, la presencia, por ejemplo, de Netflix, de sus oficinas, sí hace una diferencia con respecto a los años previos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge esta idea de este distrito. Ajá, exacto, como un enclave. Uh-huh. Y respecto al algoritmo, también una pregunta muy, muy importante, y lo único que quería comentar, además de lo que ya dijo David, es que justo el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, cuando uno revisa el capítulo 19, que es sobre comercio digital, pues una de las provisiones es que digamos que los estados miembros que firman el tratado no pueden pedir violar la secrecía o confidencialidad de los códigos fuentes o de los códigos fuente o de los algoritmos. Entonces, esa es como una de las claves, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando uno quiere poder estudiar el catálogo de las plataformas,
pues uno podría justo meterse al código fuente y al algoritmo para extraer datos, ¿no? Los metadatos, y poder hacer análisis o poder monitorear si cumplen con cuotas de contenido local o no. Entonces, por eso es importante esta parte de la secrecía y de la confidencialidad, porque lo que hace el tratado es, de manera por debajo de la mesa, exacto, prohibir que los estados puedan monitorear este tipo de datos o de información. Y pensemos que esto, o sea, el TEMEC ya lo firman o lo crean después de que ya en la Unión Europea se está dando la discusión de tener una cuota de pantalla del 30%, ¿no? Entonces, pues, plan con maña. Bueno, ¿alguien más? Sí. Ciencias, efectivamente, pues sí, se necesitan estudios con esa profundidad. Nosotros, obviamente, por nuestra formación y nuestro conocimiento siempre ha sido más estructural, ¿no? Más hacia las políticas, y no hemos profundizado allá. Bueno, tu colega Rosas Mantecón lo tiene muy, muy trabajado. Ahí tendríamos que buscar alianzas con este tipo de estudios de análisis de los públicos, sobre todo, y pensados como audiencias en esa profundidad, pero definitivamente hay que también ir hacia esa dirección. Y lo de los algoritmos y de cómo intentar, pues, descubrir también cómo funcionan en las distintas cuentas de Netflix, pues es ir también con las audiencias y ver cómo está justamente configurado su cuenta, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que podríamos incorporar teniendo muestras o con distintos perfiles de audiencias y compararlos también entre plataformas, ¿no? También iría por ahí, pero para eso se necesita mucho tiempo y mucha gente. Exacto, eso iba a comentar también, que los estudios de audiencia son mucho más caros que hacer estudios de la parte del escritorio, ¿no? De las políticas, ¿no? Pero que son súper importantes. De hecho, pues uno de los productores que entrevistamos también estaba como muy interesado en que justo en hacer este tipo de estudios que no se han hecho, y él hablaba de que de estas empresas consultoras que sí tienen estudios de marketing y de audiencias se centran, por ejemplo, en las clases medias, ¿no? Ciertos sectores del país, de la ciudad, pero o sea, no les interesan otras zonas y otras que a nosotros sí nos interesan, ¿no? Entonces eso puede también ser como una beta muy rica, ¿no? De explorar. Y pues ya, creo que sí. No. Hasta ya no llegamos. Ya no llegamos, pero también es súper, súper interesante. Pues es como parte, justo, ¿no? Ahorita con lo que estaba diciendo de estos estudios de audiencia, la piratería, yo diría que en parte, pues ha sido la otra estrategia para también tener audiencias cautivas para Hollywood, porque la mayoría de estos puestos de piratería que todavía existen, yo todavía veo en los suburbios, ¿no? En la ciudad o en el país, pues muchos son productos también hollywoodenses, y es gente que ya creció estando familiarizada con, ¿no? O que ya crecimos, yo también he consumido piratería, que ya crecimos estando familiarizados con ese tipo de productos, ¿no? No, y los catálogos también de plataformas piratas, sobre todo contenido estadounidense. ¿Sabes qué? A mí me gustaría agregar que en el anuario del IMCINE tenemos datos de piratería a lo largo de 15 años. Primero tenemos datos de piratería digital desde el 2010 a la fecha, y tenemos datos de piratería física hasta el 2019 que pues, se agotó no se agotó el consumo físico, todavía existe y persiste, pero ya de manera muy diluida. Y también yo hice una tesis de piratería audiovisual, si la quieres consultar, que se llama El negocio de lo gratis.
el negocio de lo gratis. Y justamente intenta desentrañar, ¿no? Por ejemplo, esto, de dónde obtienen recursos estas personas, ¿no? En realidad son varios esquemas, ¿o no? El publicitario es como su tercer fuente de ingresos menor, porque el primero pues es la explotación de los datos de los usuarios y un montón de implicaciones de otro tipo de estrategias para obtener recursos. Cuando se transportó la piratería al espectro digital, la piratería encontró un camino para incrementar sus posibilidades de percibir recursos y un poco adoptó las prácticas de la economía de los datos, ¿no? El contenido pasa a un segundo plano, la piratería física, y se notaba un poco más pues la prominencia, la estructura, el esfuerzo del vendedor por estarte diciendo, pues aquí en realidad es un conjunto de personas, no es una persona subiendo contenido. En realidad lo que se circula en Telegram, por ejemplo, es el mismo link de alguien que es dueño de un servidor, que esa persona sí se hackeó esa película y a ellos le están dando una contribución. Al final, atrás de todo esto están los grandes gigantes tecnológicos. O sea, si alguien quisiera terminar con la piratería digital, pues sería Google y pues, Amazon y todas estas empresas. Entonces, yo algo que me pregunto mucho es el rol de la piratería en la preservación de archivo fílmico, porque hay un montón de películas que ya son imposibles de encontrar. Con esto también de que se vuelven obsoletos tan rápidamente o ya no los pueden ni encontrar uno en una plataforma que supuestamente tiene los derechos. Hay películas que yo solo he podido encontrar y ya difícilmente también en piratería. A propósito de piratería, bueno, yo también iba a recomendar la tesis de Rosario. Y no sé si la que mencionas, Argelia, es de un chavo que se llama Vishnu Vashani. Bueno, él sí ya terminó en Ciencias Políticas su tesis de maestría sobre piratería digital de libros y de cine, y es estupenda. Y bueno, por aquí ha dado pláticas y talleres. Y en el coloquio sobre cine latinoamericano que tuvimos acá hace un par de semanas, que estuvieron por acá David y Rosario, hubo una discusión súper interesante sobre piratería. Y bueno, Rosario tiene además de su tesis en un libro también publicado por Cine, un capítulo al final, ¿no? Es una etnografía de una familia que tiene un puesto pirata sí, en un tianguis, de hace ¿no? 3 años hacíamos etnofísica. Lo publicó Procine. Ese libro se llama Butacas, Plataformas y Asfalto, que tuve la oportunidad de colaborar con Toño, con la doctora Ana Rosas, con varias igual pues personas que han nutrido mucho y contribuido al entendimiento, ¿no? del fenómeno cultural cinematográfico, y ahí tenemos esa aportación. Íbamos a los puestos y pues nos sentábamos con los vendedores, hacíamos pues etnografía, hasta les ayudábamos a acomodar y luego nos íbamos hacia las casas y analizábamos qué hacía la gente con las películas, ¿no? Y para nuestra sorpresa, la gente las atesoraba. O sea, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que es más desechable y las tira, ¿no? Pero pues había gente que las tenía en su caja, las preservaba muchísimo. De hecho, todavía existe gente que tiene sus películas piratas. Entonces también gracias, señor, sí está padre ese también. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. Gracias a Procine, gracias a Abril, gracias a la Casa de la Nueva Imprenta, Antonio, y a todos y todas las personas presentes por haber asistido a esta presentación. Ciudad de México, capital de la transformación.